A veces resulta casi increíble lo que se encuentra en el fondo de los lagos, en los ríos o en el lecho marino. Hoy volvemos a compartir contigo 10 cosas chocantes o simplemente locas encontradas bajo el agua. Antes de empezar con estos emocionantes hallazgos, nos gustaría invitarte a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video, y a darnos un me gusta al final del video si te ha gustado. Empezaremos ahora mismo con el número 1, que casi provoca un infarto al desafortunado que lo encontró. Esqueletos en el río. Un hombre que practicaba snorkel en el río Colorado cerca de la frontera entre Arizona y California, sufrió una conmoción cuando descubrió de repente estos dos esqueletos. A unos 3 metros de profundidad, el pobre hombre tuvo de repente la impresión de estar viendo dos extraños cadáveres atados a sillas. Creyendo que eran restos reales de personas muertas, el buceador alertó inmediatamente a la policía. Los funcionarios del condado de La Paz enviaron buzos policiales al fondo del río Colorado, y por suerte pronto pudieron dar el visto bueno. A los buzos profesionales incluso se les dibujó una sonrisa en la cara cuando vieron los supuestos cadáveres, porque los esqueletos estaban sentados casi alegremente en unas tumbonas. Llevaban etiquetas con su nombre, y se presentaban así como Bernie y Bernadette. El caso, por supuesto, saltó inmediatamente a la prensa y poco después una pareja arrepentida se puso en contacto con los agentes de policía. Los dos admitieron haber colocado los esqueletos en el fondo del río. Todo era una broma y los esqueletos no eran reales sino réplicas. La propia pareja buceaba regularmente hasta sus felices cadáveres para limpiarlos de algas e impurezas. Tras una minuciosa revisión legal, La Paz decidió incluso dejar a Bernie y Bernadette en el fondo del río como una especie de instalación artística y divertido lugar de buceo. Medusa inmortal. Una que difícilmente acabará como cadáver en el fondo del mar es la mini medusa Turritopsis dorni. Este cenidario, de solo unos 3 milímetros de tamaño, es actualmente la única especie conocida más desarrollada que es inmortal. Estos diminutos cenidarios habitan entre otros lugares, en el mar Mediterráneo. Estos animales se desarrollan a lo largo de varias etapas, desde el huevo hasta una diminuta medusa. Al principio los Turritopsis dorni nadan libremente por el mar. En las últimas fases de su desarrollo se adhieren a rocas u otros sustratos duros y forman pólipos parecidos a los corales. Las pruebas realizadas en laboratorio demostraron que las Turritopsis dorni simplemente invierten su desarrollo si no encuentran un lugar adecuado para asentarse. De pequeñas medusas, vuelven a desarrollarse en estado larvario. Si cambian las condiciones, vuelven a crecer. Presumiblemente los animalitos hacen esto modificando las células madre. El efecto se está estudiando actualmente en laboratorios de todo el mundo porque a las empresas farmacéuticas y a la medicina les gustaría aprovechar esta capacidad inusual. Además de las curas de rejuvenecimiento, las terapias basadas en esto podrían curar presumiblemente numerosas enfermedades simplemente invirtiendo el proceso de su desarrollo. La señal Julia. Los empleados de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica escuchan el océano las 24 horas del día. Para ello, se colocan receptores gigantescos en posiciones muy concretas de los océanos. La finalidad de estas observaciones es tanto la biología marina como la defensa terrestre y la predicción de catástrofes naturales. Los responsables captan desde el canto de las ballenas hasta las señales de los submarinos que se oyen bajo el agua. El 1 de marzo de 1999, se oyó de repente un sonido que el personal de la Administración Oceánica no había oído nunca. La extraña frecuencia se comparó inmediatamente con todas las frecuencias de radio conocidas, sonidos de animales y otros patrones sonoros, pero nadie pudo interpretar la frecuencia conocida como la señal Julia. La señal Julia era la más parecida a las frecuencias emitidas por los pulpos, por lo que los científicos pensaron que la señal podía proceder de un pulpo gigante extremadamente raro. Sin embargo, esto no se ha demostrado hasta la fecha y la frecuencia Julia solo se ha oído una vez. Cráneo en México. Los habitantes de una zona rural de Yucatán en México evitaron durante décadas una zona en un bosque muy concreto. Según las historias de los lugareños, allí había un pequeño lago subterráneo maldito. Se suponía que nadie debía acercarse a este lago porque estaba custodiado por una serpiente emplumada con cabeza de caballo. Un día, unos científicos se dirigieron al lago y descubrieron algo horrible. El fondo del estanque estaba lleno de huesos y cráneos humanos.
Los investigadores también encontraron algunos recipientes de cerámica y monedas. Rápidamente quedó claro que esta charca, que presumiblemente desembocaba en una cueva, era utilizada por los mayas como lugar de sacrificio. Hasta hoy no se ha podido explicar científicamente por qué este pueblo ofrecía masas de personas y objetos de valor a los dioses. Los mayas, por lo demás muy desarrollados culturalmente, mataban a la gente en rituales crueles para conseguir la paz y la prosperidad. Aún no se sabe si esto funcionó, o si los rituales de sacrificio de los mayas eran simplemente una aberración de una cultura. El pueblo solo dejó unos pocos testimonios escritos y la lengua maya es tan misteriosa como la cultura de los sacrificios. El lago de los cadáveres. En la parte india del Himalaya, los investigadores también encontraron un lago repleto de huesos y cráneos. En este caso, sin embargo, los científicos llegaron a la conclusión de que no se trataba de un lugar de sacrificios. El lago Rokhund, a una altitud de 5.029 metros, pudo haber servido como lugar de eliminación temporal de los difuntos en épocas en que las epidemias hacían estragos en las zonas cercanas. Los estudios genéticos revelaron que entre los cientos de esqueletos también había personas procedentes de la región mediterránea. Habían muerto entre los siglos XVII y XX en este remoto lugar del Himalaya en circunstancias hasta ahora desconocidas. En el caso de un grupo, se estableció claramente que habían muerto en una tormenta de granizo. Posiblemente eran peregrinos, montañeros o aventureros inexpertos. Huellas de dinosaurio. En 2021 una audaz sequía sacó a la luz un hallazgo muy especial en el río Paluxy, en Texas. Gracias a la extrema sequía, la gente pudo maravillarse por primera vez ante unas extrañas huellas en el fondo del río. El tamaño inusual de las huellas hizo que la gente informara inmediatamente del hallazgo a los científicos. Se alegraron especialmente porque estas huellas pertenecían a un dinosaurio. Hace unos 13 millones de años, un dinosaurio del género Acrocanthosaurus había vadeado este lugar y dejado sus huellas para siempre. Lo más probable es que el hecho de que las huellas permanecieran tanto tiempo se debiera a que el dinosaurio llegó aquí hace 13 millones de años, poco después de una erupción volcánica. El suelo aún no se había enfriado y endurecido del todo, por lo que el animal de 7 toneladas dejó huellas. El Acrocanthosaurus caminaba sobre 2 patas y tenía 3 dedos. Al igual que el Tyrannosaurus Rex, era carnívoro. En un yacimiento muy similar, los investigadores podrían descubrir las huellas de un saurópodo. Estos pacíficos herbívoros alcanzaban aproximadamente la altura de 3 jirafas apiladas una sobre otra y pesaban hasta 20 toneladas. Cementerio ferroviario. Frente a la costa de Nueva Jersey, unos buceadores encontraron algo extremadamente inusual en 1985. A unos 30 metros bajo la superficie del agua había 2 locomotoras de ferrocarril asombrosamente bien conservadas. Al principio, nadie podía explicar cómo las locomotoras habían acabado en aquel lugar. Nuevas inmersiones revelaron algunos artefactos. Entre ellos había una pipa grabada con el nombre de Hopper Boston número 3. La Hopper Company, del señor Henry Hopper, fabricó locomotoras a principios de la década de 1830. Los modelos hundidos eran al parecer 2 locomotoras de lujo de la clase Planet. Presumiblemente, las locomotoras acabaron en el fondo del mar como consecuencia de un naufragio. Carretera de Bimini. Cualquiera que bucee en el Caribe sabe que hay montones de bellas formaciones rocosas, peces de colores y algún que otro naufragio ante el que maravillarse. En 1986, un submarinista se quedó embelesado cuando descubrió unos enormes bloques de piedra lisa a 6 metros de profundidad. Buceó a lo largo de esta estructura y pronto se dio cuenta de que la extraña disposición se parecía a una carretera. Este monumento submarino pasó a conocerse como la carretera de Bimini. Investigaciones posteriores revelaron que toda la carretera tiene unos 800 metros de longitud y parece desembocar directamente en el Océano Atlántico. Algunos investigadores sospechan que la carretera de Bimini fue en su día un camino hacia el continente hundido de la Atlántida. Se dice que la Atlántida se hundió en el mar hace unos 10.000 años tras grandes conflagraciones y terremotos. Aunque hasta la fecha no se ha demostrado la existencia del continente, los investigadores creen que es totalmente posible que una gran masa de tierra entre África y América se hundiera en el mar tras un maremoto o la violenta erupción de un volcán submarino. Yonaguni. También en este monumento, a algunas personas les gustaría ver partes de una civilización sumergida. Las formaciones rocosas, que se asemejan a gigantescas escaleras, templos y pirámides, se encuentran en el fondo del Océano Pacífico, frente a Japón.
El monumento se conoció como el complejo de Yonaguni, a pesar de las descabelladas especulaciones de que formaba parte del continente perdido de Mu. Los investigadores han llegado a la conclusión de que las formaciones de Yonaguni no están hechas por el hombre, sino que son de origen natural. Stonehenge español. La sequía también se cebó con España en 2021. Como consecuencia del calor récord, el nivel de agua del embalse español de Valdecañas descendió hasta el punto de ser visible un antiguo monumento megalítico. La formación pasó a conocerse como el Stonehenge español. Pronto se hizo evidente que este yacimiento ya había sido estudiado y documentado por científicos con anterioridad. Sin embargo, el dictador español Francisco Franco tenía poco interés en la arqueología, y más en el progreso a cualquier precio. Hizo construir en los años 60 el embalse que existe hoy en día, e inundó tanto la estructura megalítica como algunos pueblos de los alrededores. El monumento circular consta de 144 piedras, varias de las cuales superan los 2 metros. La estructura oval tiene un diámetro de 5 metros y un pasillo de acceso de casi 21 metros de largo. Los arqueólogos creen que el yacimiento fue en su día un espacio cerrado. Presumiblemente, al igual que el Stonehenge inglés, esta formación fue un lugar de culto ritual o un observatorio astronómico. También se dice que en tiempos pasados el lugar fue el cruce de varias rutas comerciales antiguas. Es muy posible que hubiera un asentamiento no lejos del monumento. Emocionante en verdad. Hay cosas que yacen latentes en el fondo del mar, en ríos o lagos, y luego se redescubren un día. Como siempre, nos gustaría saber cuál de estos hallazgos submarinos te ha parecido especialmente emocionante, impactante o simplemente interesante. Te damos las gracias por vernos y esperamos volver a verte pronto en Mundos Ocultos. Hasta la próxima.